¿Cómo han pasado los años? Decía aquella canción, ¿verdad? Hoy hablaremos de estos actores 20 años después. Se han transformado, se han hecho cirugías plásticas, se han hecho de todo. Vamos con el listado. Fernando Colunga. Fernando Colunga hace 20 años lucía como lo estamos viendo justo en la pantalla. ¿Cómo ha cambiado, verdad? Recientemente se dijo que él podía protagonizar la nueva historia de Juan Osorio, pero no se ha confirmado. Lo que sí es que hace 20 años él hacía una actuación en la historia Nunca te olvidaré, telenovela justamente producida por Juanito. Y aquí es como vemos a Fernando Colunga hace 20 años y cómo lo vemos en la actualidad. Por supuesto, un hombre de más de 50 años, muy conservado, galanazo, un gran protagonista de televisión. Vamos con otro Fernando, Fernando Carrillo. Fernando Carrillo hace 20 años hacía la telenovela Rosalinda con Thalía. Según en sus propias palabras, él perdiendo piso por completo, sintiéndose Juan Camaney. Los años 20 le enseñaron y le dijeron pues que no había que creerse mucho, porque la fama es pasajera. Así ocurrió. Fernando fue perdiendo fuerza como galán de telenovelas y finalmente hoy pues no tiene la misma importancia en el espectáculo que tenía hace 20 años. Físicamente así es como se veía al lado de Thalía. Y 20 años después sigue teniendo un cuerpazo. Aquí lo estamos viendo en la pantalla. Cuerpazazo, pero sobre todo la actitud muy juvenil. Jorge Salinas. Jorge Salinas hace 20 años actuaba y vivía su mejor momento, ya que estaban dos películas muy exitosas en cartelera, Sexo, Pudor y Lágrimas y Amores Perros, pero en la televisión realizaba uno de los personajes que marcaría su vida para siempre, el personaje que hacía en Tres Mujeres, esta historia tan atrevida y eterna que duró muchísimo. Jorge hacía pareja con Karime Lozano, aquí lo estamos viendo en la pantalla. Actualmente, así es como luce Jorge Salinas. Después de 20 años, sigue en la televisión, lo acabamos de ver en la historia de Un Poquito Tuyo, al lado de Marjorie de Sousa, ya está fuera de Televisa, es decir, 20 años sí son muchos y pasan muchas cosas. Sergio Sendel. Sergio Sendel también formaba parte de Tres Mujeres. Era el villano. Y así es como lucía. La verdad es que su personaje era muy interesante. Lo malo es que terminó en la primera etapa, la que era de 3 meses de la historia. Les recuerdo que fue una historia que duró más de un año al aire. Luego, Sergio Sendel siguió haciendo muchas producciones como antagonista y hasta como protagonista en Amarte es mi pecado. Así es como luce actualmente. Y lo acabamos de ver en la historia de Juntos el Corazón Nunca se equivoca, donde hacía un villanazo. Saúl Lizazo. Saúl Lizazo hace 20 años era uno de los protagonistas principales de las telenovelas mexicanas. Aquí lo estamos viendo en El niño que vino del mar, pero en el mismo año protagonizó también Por tu amor, al lado de Gabriela Spanik. Después Saúl tomó la decisión de irse a Telemundo. Estuvo también en Televisión Azteca, estuvo en Imagen Televisión, bueno, ha pasado casi hasta por el canal del Desagüe. Saúl Lizazo la verdad es que ha tenido una carrera muy versátil y así es como luce en la actualidad, justo como lo estamos viendo ahora en la pantalla. Mauricio Islas. Mauricio Islas hace 20 años tenía un mega fracaso. Pues sí, hay que decir la verdad. Estaba haciendo la telenovela Amor Gitano, historia que fue recortada. Sí, no tuvo éxito y entonces Mauricio y Mariana Seoane, los protagonistas, se fueron a su casa. Así es como se veía Mauricio Islas hace 20 años. Luego hizo otras telenovelas, algunas de ellas con mucho éxito al lado de Adela Noriega, y luego algo sucedió que le llegaron con mucho dinero y él dijo yo ya me voy, y se fue a Telemundo. Televisa lo demandó. En Telemundo vivió un momento muy fuerte en su vida personal, ya que lo acusaron de violación, ¿se acuerdan ustedes? Y finalmente está en Televisión Azteca, actualmente en Rosario Tijeras. Mauricio Islas luce espectacular, la verdad. Así es como lo estamos viendo en la pantalla, así es como se ve en este momento. Juan Ferrara.
Sí, señores, hace 20 años Juan Ferrara era protagonista de telenovela y protagonizaba al lado de Alicia Machado Infierno en el Paraíso. En esa historia veíamos al buen Juan Ferrara, que tiene una voz así impactante. Pues bueno, Juan Ferrara la verdad es que se veía como todo un galán y así es como luce en la actualidad. En este momento lo vemos en la telenovela Cita a Ciegas en Las Estrellas al lado de Vicky Rufo, la Queen. Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui también pasaba por un gran momento. Qué curioso, ¿no? A veces estos actores que estamos mencionando pasaban un momento bien interesante y de repente toman otras decisiones y le dan giro a su carrera. Así es el giro que le dio Eduardo Verástegui. Hace 20 años protagonizaba Alma Rebelde. Sí, una telenovela muy fallida que no tuvo rating, pero que veíamos al buen Eduardo protagonizando. Él después decide dedicarse más al cine, se vuelve casi virginal y pues luce como lo vemos en la pantalla. Eduardo Santamarina. Eduardo Santamarina también son 20 años. ¿Cómo hemos cambiado, no? Hace 20 años Eduardo Santamarina protagonizaba la historia de Serafín. Esta historia que era una historia infantil y que era una historia bastante particular, donde se involucraba la ciencia ficción y estaba muy mona. Y ahora así lo vemos, participando en historias independientes, en historias que se hacen para Telemundo y otras televisoras, porque también ya está fuera de Televisa. Francisco Gatorno. Francisco Gatorno hacía en 1999 Laberintos de Pasión, una producción al lado de Leticia Calderón, una historia clásica y así es como lucía, un hombre bastante clásico. Así es como lo vemos en la pantalla, se veía hace 20 años. Actualmente participa también en producciones independientes y en Televisa. Es así como ha cambiado y como han pasado estos 20 años. Ernesto D'Alessio. Ernesto D'Alessio en 1999 protagonizaba la historia juvenil musical Década. Y en esa historia justo conoció a Alessandra Rosaldo, con quien tendría un noviazgo muy largo, pero con quien no se casaría. Finalmente hoy está casado, feliz con sus hijas, está en el Senado de la República. ¿Quién lo hubiera dicho? Hace 20 años ni él lo imaginaba y así es como lo vemos. Andrés García. Andrés García en 1999 protagonizaba al lado de la Tesorito Mujeres Engañadas. Mujeres Engañadas, producción de Emilio La Rosa. Sería una de sus últimas telenovelas, ya que él no hizo muchas telenovelas de hecho en su carrera. Finalmente, Andrés García hoy pasa por situaciones complicadas de salud y por supuesto ya viviendo su vejez. Jorge Luis Pila. Jorge Luis Pila hacía en Televisión Azteca una historia muy mala, la verdad, hace 20 años, que se llamaba Jacaranday. La historia era protagonizada por Ailín Mujica. Jorge Luis en ese momento todavía tenía una relación sentimental con Annette Michel. Se divorciaría de Annette, se iría a vivir a los Estados Unidos y triunfaría y le darían mejores telenovelas en Telemundo. Así es como lo vemos hoy al buen Jorge Luis Pila. Sergio Bazáñez. Sergio Bazáñez hace 20 años hacía Catalina y Sebastián. Su primer protagónico y era en Televisión Azteca, con quien se convertiría en la compañera ideal a nivel profesional, Silvia Navarro. Haría con ella varias novelas, pero en ese momento hacían la primera, Cata y Sebastián. Fue un exitazo esa historia, la verdad. Funcionó muy bien en TV Azteca. Hoy vive un escándalo ya que se han filtrado imágenes íntimas del actor, pero sigue siendo un galanazo. De regreso en Televisa, lo hemos visto en Por Amar Sin Ley. Juan Manuel Bernal. Juan Manuel Bernal protagonizaba la historia romántica Obsesión en TV Azteca. Actualmente se ve así. Bueno, y así se veía cuando hacía Romántica Obsesión. Bueno, la verdad es que Juan Manuel sigue siendo un actor muy talentoso y que hemos visto en películas como Obediencia Perfecta y otras cintas, además de teatro. Héctor Soberón. Héctor Soberón en 1999 vivía un gran momento en su carrera. Televisión Azteca se lo había llevado con un contrato millonario
le estaban pagando súper bien, era el protagonista de la historia Marea Brava, pero se casa con Michelle Viet, todo parecía que era un cuento de hadas y después todo se convirtió en una pesadilla, ya que después de la filtración de unas imágenes íntimas de Michelle Viet, entonces empezó a decir que fue el actor quien lo publicó, que fue el actor quien expuso a su exmujer. Eso provocó que TV Azteca lo vetara, al igual que Televisa, y su carrera se fuera al hoyo. Gonzalo Vega. Mención aparte merece Gonzalo Vega por La vida en el espejo. En 1999 él tomó el riesgo de irse a Televisión Azteca a protagonizar esta historia, que era la versión masculina de Mirada de Mujer, el mismo escritor y el mismo equipo de producción. Una historia verdaderamente buena y entrañable. Gonzalo es uno de los grandes actores que ha tenido el melodrama mexicano. Desafortunadamente murió hace algunos años. Humberto Zurita. Humberto Zurita en 1999 hacía El Candidato, historia que en el 99 era muy importante, ya que muchos no nos imaginábamos que viviríamos un cambio absoluto en el gobierno mexicano. En el año 2000 ganaría la oposición al partido que llevaba durante 70 años en el gobierno. Humberto Zurita hizo ese personaje al lado de Olivia Collins y Lorena Rojas. Actualmente luce así. Estas son las imágenes más recientes, por supuesto, con uno de los personajes protagónicos en La Reina del Sur, segunda temporada. Bruno Bichir. Bruno Bichir hacía hace 20 años la historia Háblame de Amor. Háblame de Amor fue una telenovela que era el refrito de Amor en Silencio que había hecho Televisa y Bruno era el protagonista. La historia pues estuvo más o menos y él pues no volvió a protagonizar una telenovela. Así se veía en aquel entonces y así luce en la actualidad. Por supuesto, ha continuado con una gran carrera como actor y conductor de televisión. Fernando Allende. Uy, Fernando Allende, ¿cómo hemos cambiado, Fernando? Resulta que hace 20 años él protagonizaba la historia Besos Prohibidos. Finalmente, 20 años después, lo vemos con mucho botox. Digo, lo vemos muy talentoso y muy buen actor, pero sí muy cambiado. Hay que decir las cosas como las vemos. Y Fernando Allende luce así en la actualidad. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? Bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal y sobre todo sígueme a través de las redes sociales. El día de hoy, a través de este video, iniciamos también una nueva etapa en este canal, ya que diariamente subiremos 2 videos. Sí, señoras y señores. A partir de hoy se subirá un video a las 5 de la mañana, hora de México, y se subirá otro video 12 horas después, o sea, a las 5 de la tarde, hora de México. Así que ustedes querían más contenido, querían más temas, de repente nos faltaba porque pues no son tantos videos los que subíamos a la semana, pero ahora subiremos todo el contenido que tú has estado esperando y que tú nos has pedido. Así que acompáñame en esta nueva etapa a partir de hoy a las 5 también de la tarde, 2 videos diarios, uno en la mañana como estás acostumbrado y otro en la tarde, pues para acompañarte ahí cuando te estés comiendo tu conchita o tu ensaladita, ahí voy a estar. Nos vemos mañana. Gracias.